Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Hemos estado hablando de los Panama Papers y ahora tocará hablar un poco de periodismo. Realmente ya lo que nos queda del programa. Estaba muy entretenido el otro tema. A ver, Fernando, Carlos Mesa hace una declaración en Radio Compañera, si no me equivoco, que luego se volvió nota, donde dice que la libertad de expresión plena se vivió entre el 82 y el 2006. Digamos, en este periodo se encarceló por un titular en el periódico Aquí a don Antonio Peredo. Se metió a la cárcel a don Manuel Morales Dávila por decirle vende patria al Goni. Se cerró RTP, el canal de Carlos Palenque. Se hizo una intervención a donde estaban los documentos del Plan Cóndor de la época de Banzer, ¿no es cierto? En el año 2003, Amalia Pando fue el único canal que emitió casi que en vivo el tema de lo del Octubre Negro. La Radio Herbol fue la única radio que pasó el tema de lo de Octubre Negro. De hecho, tenías un Fides diciendo, aquí no pasa nada, por favor, todo el mundo tranquilo, ¿qué les sucede? ¿No es cierto? Eso también nos acordamos, ¿no? Entonces, ahí es como muy complejo decir que ha sido el periodo donde se ha vivido la libertad de expresión plena. Particularmente, yo no coincido. Pero te pregunto a ti, si coincides con Carlos Mesa. Yo no estoy seguro qué dijo exactamente, porque me parece que dijo del 86 al 2006, ¿no? Y yo coincido en que no ha sido plena la libertad de expresión del 86 al 2006, ¿no? Por los casos que has mencionado. Pero sí ha habido un periodo de plena libertad de expresión, mucho mejor que el actual, que ha sido del 82 al 86, en la época del UDP, que era realmente absoluta, digamos, la libertad de expresión. Ahora, ¿en qué sentido? En el sentido de que el gobierno, no sé si porque no podía o porque no quería, pero no hacía una intervención, ¿no es cierto?, de presión y demás. Bueno, haciendo una intervención a los precios. Bueno, sí. El periodista diga lo que le da Entonces, la gana. Yo creo que ese ha sido el mejor periodo de todos los que hemos vivido en democracia. Siendo que en todo este tiempo hemos tenido de libertad de expresión, ¿no? Ahora podemos discutir qué es pleno, qué no es pleno, etcétera. Porque tú a lo que te refieres, por ejemplo, con respecto a las coberturas, ¿no?, que, bueno, son discutibles, porque, por ejemplo, Canal 11 tuvo premios y todo por la cobertura que hizo de febrero, ese tiroteo tremendo, ¿no?, que hubo en febrero del 2003. Con los policías. Con los policías, etcétera. Entonces, de todas maneras se cubrían las cosas, no es que no se cubrían, ¿no? Pero evidentemente había cierto sentido común, y eso es a lo que seguramente te refieres tú, en todos los años 90, que hacía que se vea la realidad de una manera, ¿no? Un sentido común que era compartido por los dueños de los medios de expresión o de comunicación y por el gobierno y por los empresarios, ¿no? Era el sentido neoliberal de la nueva Bolivia que se estaba construyendo, ¿no es cierto?, luego del fracaso del estado del bienestar y demás, ¿no? Entonces, evidentemente las voces críticas tenían muy poco espacio, ¿no? Pero excepto en algunos casos específicos, no era por represión directamente, ¿no?, sino era por la hegemonía que tenía el neoliberalismo en ese momento, tanto económica como ideológica. Lo mismo ocurre en el periodo posterior, desde 2009 yo diría, porque hubo un momento de ajuste entre el 2006 y el 2009 de gran polarización, ¿no? Los medios que no se querían ir, ¿no?, las élites mediáticas que no se querían ir y el gobierno que quería poner su agenda como la principal, ¿no? Pero desde el 2009 hay un nuevo momento de hegemonía, ¿no? Y las voces disidentes del evismo, digamos, del proyecto que dirige el presidente, son las que son minoritarias, ¿no?, que tienen menos espacio y menos posibilidades y sufren más choques y roces, ¿no? Entonces, eso se debe a la situación económica, porque los propios medios, ¿no es cierto?, dado que están enrolados en este proceso, dan menos espacio a esas voces. Se debe a la ideología, porque la ideología predominante es esa, ¿no es cierto?, y si uno decide de eso, entonces es minoritario. Y finalmente también algunos actos concretos de represión o de atemorizar a la gente, ¿no? Entonces,
la gente que está fuera de esta hegemonía siente también que la libertad de expresión es, digamos, menor, ¿no? Ahora, hablando objetivamente, habría que hacer estudios, ¿no es cierto?, para ver en qué periodo, y no creo que tenga mucho sentido. Lo cierto es que la libertad de expresión existe en el país, pero como suele ser, es muy difícil nadar contra la corriente, ¿no? Yo creo que esa es la situación actual. Nadar contra la corriente es más fácil sumarse a la corriente, tienes más posibilidades de desarrollarte, de que te aplaudan, de que tengas más posibilidades, y eso hace que el periodismo, ¿no es cierto?, sea menos crítico y que tenga menos incidencia en la sociedad y en cambiar las cosas de la sociedad. Andrés, había un tema que también se ha puesto mucho en discusión, y es que haya algún medio o algún instrumento de comunicación que tenga la capacidad de difamar, de, digamos, matar civilmente a alguien por una difamación, y a nombre de la ley de imprenta ampararse, digamos, en ese espacio, y no estar como cualquier ciudadano en el ámbito público, de decir, bueno, tú me difamas, yo te meto un proceso por difamación, ¿no? Pero con los periodistas es complicado hacer eso, ¿no? Porque alguien que se siente difamado por un periodista solamente puede acudir al tema del Tribunal de Ética, ¿no es cierto? Y que, honestamente, no es que haya tenido una gran cantidad de fallos o que haya tenido una gran experiencia en resolver este tipo de cuestiones. ¿Cómo lo ves, Andrés? ¿Habría que hacer una modificación de la ley de imprenta? Yo creo que no. Yo creo que lo que tenemos que hacer es cumplirla, ¿no? Y cumplirla con más convicción. Yo creo que estamos en una etapa en el país. Yo siempre digo, Bolivia es un país con libertad de expresión, y el que diga que no tienes Página 7, tienes La Razón, tienes diferentes medios, tienes este programa. Uno puede tener diferentes visiones de la realidad con diferentes tendencias. Ahora, es muy difícil hoy día hacer periodismo, hacer comunicación que sea crítica al gobierno o crítica al poder hegemónico. ¿Y por qué es muy difícil? Porque pierdes todo financiamiento, la mayoría del financiamiento viene del Estado, es un país que tiene mucha hegemonía estatal, económica en los medios, por lo tanto, ser disidente, ser crítico es muy caro en el tema empresarial y en el tema periodístico. Entonces, hay periodistas como Mania Pardo que se sienten totalmente marginadas del espectro periodístico por simplemente ser crítica y ser muy acérrima crítica al gobierno actual. Entonces, hay diferentes matices que yo creo que hay que poner, ¿no? No hay que cambiar la ley de imprenta. Las leyes en Bolivia no hay que cambiarlas, hay que cumplirlas. Nuestro gran problema es que no las cumplimos. La misma Constitución, tenemos que cumplirla. Las leyes hay que cumplirlas. Lo que está pasando es que no las cumplimos, y cuando no salen como a nosotros nos gusta o nos conviene, queremos cambiar las cosas. Yo creo que tenemos que ser más institucionalistas y más consecuentes con las instituciones. Cuando las instituciones están por sobre las personas es cuando los países van adelante, y cuando las personas están sobre las instituciones, cuando los países van para atrás. Yo creo que en el periodismo pasa eso. Hoy día es importante decir que es difícil hacer periodismo crítico al gobierno, porque el gobierno tiene una hegemonía económica que maneja mayoritariamente el país. Pero también es irresponsable decir que en Bolivia no hay libertad de expresión o que la gente no se puede informar libremente de las cosas. Eso también es irresponsable. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes versiones de la realidad y los ciudadanos tienen acceso a esas diferentes versiones. En la época 2005-2009 era todavía mucho más rico el pluralismo mediático, porque realmente tenías medios que decían titulares diferentes en un mismo día, pero eso te permitía ver diferentes realidades y al ciudadano saber cuál era la realidad. ¿Cuál es tu opinión cuando un titular, digamos, cuando sale una noticia gigante? Porque tú sabes, habemos, ustedes también lo son, sin duda, gente que es más, no sé, yo soy adicta a la noticia, todo el tiempo estoy viendo qué dice el periódico, qué dice tal periódico, ¿no? Y ustedes seguramente también, ¿no? Pero en general, ¿no es cierto? La gente pasa y ve las portadas por la calle, ¿no es cierto? Por eso es tan importante la portada, ¿no? La gente, ¿y qué vas a poner? ¿Cuál va a ser el titular? ¿No es cierto? Porque eso determina si es un titular buenísimo,
que te compren o no te compren, ¿no? Que se queden en el zapping o no se queden, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando ese titular no es cierto? No es cierto. Y al día siguiente, basados en la ley de imprenta, etcétera, yo pongo, me he equivocado. No es verdad, ¿no? Es decir, ¿cómo borras ese titular? Es decir, ¿cómo borras eso que has logrado en el imaginario de la gente mintiendo? Pero además exprofesamente mintiendo, porque ese es el otro problema. Hay equivocaciones, porque creo que en cualquier gremio hay equivocaciones, pero hay distorsiones y hay manipulación también. Y en este sentido, si hacemos una mirada histórica, coincido con Fernando en que tendría que ser motivo, digamos, de una investigación un poco más seria, pero en la mirada histórica y a la luz de varios documentos y análisis que han salido, la discusión sobre la libertad de expresión siempre existió, o sea, en este y en todos los países del mundo, ¿no es cierto? Y más o menos han habido problemas, han habido momentos de mayor impulso. Yo no estoy tan segura que sea distintivo de los últimos años la mayor dificultad de hacer un periodismo crítico. Es decir, el problema es, creo que va más por lo que decía Fernando, o sea, las hegemonías evidentemente han cambiado. Entonces yo, que antes pertenecía a la hegemonía de los años 90... Creo que es plena la libertad en esa época y ahora ya no la tengo. Claro, porque yo podía decir, o sea, hoy puedo decir todo lo que quiero, pero en realidad ya las mismas circunstancias me cohíben, porque ya no tengo tanta impunidad para manipular, ¿no es cierto? Entonces, yo soy una de las que cree, pero a pie juntillas, que es posible hacer un periodismo crítico y un periodismo incluso de oposición, siendo objetivos. Totalmente. Yo no creo en la imparcialidad y en la neutralidad, en eso, o sea, el papá Lenin, ¿no es cierto?, fue muy claro. O sea, francamente, la objetividad, decía, o sea, la imparcialidad no es ni deseable ni posible. Y la objetividad sí lo es. Saludable, correcto, claro, es decir... Pero además es mentira, porque tras el telón de la imparcialidad se han dicho las mentiras más parciales del mundo. O sea, se han dado las explicaciones más parciales del mundo. O sea, es impresionante. Entonces, yo tengo un ejemplo que de rato en rato lo traigo a colación, hasta por nostalgia, ¿no es cierto?, de demostrar cómo realmente tú estás dando una posición muy abiertamente, pero con una objetividad impecable. En 1943, por ahí, lo interpelaron a Enrique Peñaranda, a él y a su gabinete, por todo el rollo de la masacre de Catavi, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y en esa época había La Razón, la primera Razón, que estaba en manos de Carlos Víctor Aramayo, y había un periódico que estaba en manos del entonces Movimiento Revolucionario Nacionalista, ¿no es cierto? Nacionalista Revolucionario. La Calle. La Calle, ¿no? Y era picante La Calle, y era un periodismo de posición. Militante. O sea, militante, ¿no es cierto? Y eso es bien interesante, porque cuando tú hablas desde lo militante, pero diciendo que estás hablando desde esta posición, pero no mientes, no porque tampoco puedes hacer periodismo militante distorsionando todo para favorecer tu causa, ¿no es cierto? Entonces, cuando después de todo el debate y el desbarajuste histórico, porque fue terrible, ¿no es cierto?, se produce la votación en el Parlamento. No me acuerdo exactamente las cifras, pero los asistentes creo que en ese día fueron 65 o 64. Y entonces se produce un empate. La orden del día pura y simple, que es no a la interpelación, ¿no es cierto?, saca 32 votos y la interpelación saca 32. Pero un diputado que había viajado o algo por el estilo
Messuti, dejó su voto. Y se hizo todo un relajo porque se abrió el voto y eso definió la votación. Al día siguiente, La Razón titula la nota: la orden del día pura y simple gana por 33 votos contra 32. Más objetivo, más así, lacónico incluso, Claro, no podía ser. claro. La Calle titula: por un solo voto se salvó el gabinete. Claro. O sea, hay una diferencia abismal en cuanto a enfrentarte al relato del hecho, porque en realidad las noticias son relatos de los hechos, ¿no es cierto? Pero relatos de los hechos que pasan por alguien. Es decir, Sí, que pasan pero por te una estoy persona. dando dos titulares, Sí. ¿no es cierto? No, y de que hecho- en uno está todo y de así, hecho es uno- sería, y en el otro te dicen, o sea, ojo. Pero, por ejemplo, digamos, recordando a don Huáscar Cajías, que, por favor, don Huáscar Cajías es una persona de lo más respetable, ¿no es cierto? Él en su editorial claramente decía, aquí no me vengan con cuentos, aquí no vamos a hablar del aborto ni nada que se le parezca. Porque no creo, punto. Así es. Entonces ahí asumes una postura sobre un tema claro, específico, asumes una postura, ¿no? Pero no solo en su editorial, Susana. En Presencia era un tema vetado, o sea, a nivel informativo, a nivel Correcto. de todo. Entonces, si vos tenías cierto tipo, bla, 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 sabías que Presencia tenía una visión clarísima sobre eso, ¿no es cierto? Don Canelas, el primer dueño de la... Jorge Canelas, el primer dueño de La Razón, cuando MacLean, candidato a alcalde, yo, señor Canelas, dueño de La Razón, quiero que MacLean sea alcalde. Y listo, y seguía dando noticias, y seguía informando, etcétera, etcétera. Pero vos sabías que ese señor, ese periódico, digamos, publicaba notas a favor de MacLean. Listo, porque lo sabías, porque te habían dicho per se. Bueno, Pero lo cual no te permite, de todas maneras, o sea, ya volviendo al tema de libertad de expresión y de periodismo de calidad y de respeto fundamental al derecho de la información que tiene la gente, porque finalmente Manipular es otra cosa. aquí siempre estamos hablando de cuál es la libertad que nosotros tenemos, que somos los dueños de la puntabola o del micrófono. Pero el derecho a la información es bastante incómodo para muchos colegas que defienden a brazo torcido, ¿no es cierto?, la libertad de expresión, pero como una libertad propia. Y la gente tiene que tener el derecho, ¿no es cierto?, a que le digan la una verdad. información de calidad. A que le digan y la a que- verdad. y a que le digan y a la sacar sus verdad. propios criterios y no estar en cuestiones conclusivas. Me tengo que ir. Lamentablemente tengo que hacer conclusiones. Fernando, tenemos 30 segundos. Despedite de la gente, por favor. Bueno, muchas gracias, ha sido muy interesante hablar. Otro día mezclamos periodismo y Panama Papers porque es bien interesante. Hay varios medios colombianos y guatemaltecos metidos en los Panama Papers, así que lo dejaremos para cuando haya tiempo. Sí, lo tenemos. Tema pendiente, siempre queda chiquitito el programa. Andrés, gracias por haber estado esta noche en esta casa, en nuestro hotel. De verdad ha sido un placer tenerte. En otra, 7:30 empezamos. Mil gracias por invitarme, por la oportunidad de poder hablar de estos temas que me interesan tanto. Para mí es importante decir que en ATV he tenido siempre una puertas abiertas y nunca un tema de censura o de intento de que yo vaya por una tendencia o por la otra cuando hago mis análisis. Aquí he tenido siempre una libertad de expresión importante. Yo creo que es hidalgo decirlo y agradecer a ATV por esa oportunidad. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por mencionarlo por cualquier sospecha que hay, que lo llamo por teléfono previamente, qué decir. Sandra, por favor. Yo creo que sí amerita profundizar el tema de libertad de expresión porque creo que se lo hace de una manera demasiado superficial y además siempre se lo vincula al gobierno. Y la libertad de expresión también es duramente golpeada por empresarios, por políticos, por iglesias, etcétera, etcétera. No seré así, no es duramente golpeada, sino que encuentra ciertos límites y encuentra ciertos tapones así de pequeñas y grandes censuras de acuerdo a los intereses, ¿no es cierto? Y esto ha sido desde que se picaban las noticias en los edictos en Roma, o sea, no estamos hablando de nada nuevo. Yo sinceramente creo que en la línea histórica
ha habido esta presencia de censuras, de presiones, y ahí sí no creo en la teoría de la conspiración. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, Sandra. Tenemos un tema pendiente, el tema de mujeres. Democracia paritaria. Exacto, que lo vamos a hablar. Que también ha sido censurado. No, mentira. Y además hay plata en Panamá. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche. Un programa realmente muy lindo. Les quiero agradecer a los tres por haber venido esta noche. Jimmy, mejorate. Conmigo hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches. Quédese con Deporte Total. Esta casa no es hotel.